Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a un conversatorio más organizado por la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica. Este es el segundo conversatorio de una jornada muy especial para SOMOVE en este mes de la mujer y además en un contexto importante para Costa Rica, como es nuestro tercer aniversario del Plan Nacional de Descarbonización. Y es por eso que desde SOMOVE estamos organizando esta serie de conversatorios, hoy con la segunda edición, con una invitada muy especial. Ella es nuestra ministra de MINAE, una de las lideresas de la descarbonización de nuestro país, que hemos invitado para que nos acompañe en esta serie de conversatorios. Doña Andrea Mesa, muy bienvenida. Ella es experta en desarrollo sostenible con más de 20 años de experiencia en la formulación de políticas públicas y ejecución de proyectos. Ha liderado y trabajado en muchos países, 15 países en América Latina, con proyectos multidisciplinarios de diversas organizaciones, tanto multilaterales como bilaterales. Muy buenas tardes y bienvenida, doña Andrea. Doña Andrea, ¿nos escucha? Ahí está, doña Andrea. Ahí está, pero como que la señal de internet me parece que se cortó un segundo. ¿Me escuchan bien, Silvia? Un gusto estar aquí. Perfecto, ministra. Muchas gracias a usted. Hoy nos acompaña también don Eric Orlich, que es presidente de ASOMOVE. Nos acompaña también doña Arlina, doña Julieta, que son dos asociadas de ASOMOVE, también integrantes de junta directiva, fundadoras de ASOMOVE, grandes activistas y también lideresas, hay que decirlo, de la movilidad eléctrica en Costa Rica. Y bueno, pues la verdad que vamos a tener un espacio para poder conversar de esto de la descarbonización, de qué es y por qué nuestro país ha apostado y ha sido un referente a nivel mundial. Así que, don Eric, si gusta, y empezamos con la conversación con doña Andrea. Muy buenas tardes, doña Andrea. Quiero agradecerle sacar su rato para estar aquí con nosotros. Estamos pues realmente muy orgullosos de tenerla por usted, no solo por ser la ministra del Ministerio de Ambiente y Energía, sino por el cargo que va pronto a ejercer en Europa y donde va a estar representando al mundo y a Costa Rica. Entonces realmente es muy honor que usted esté aquí con nosotros y este conversatorio pretende pues dar a conocer lo que las mujeres han hecho como líderes en descarbonización y que sirva, como comentábamos hace un rato, también para que nos sintamos orgullosos de nuestro país, ¿verdad? Afuera todo el mundo dice qué bella es Costa Rica, qué impresionante lo que han hecho en conservación, pero nosotros generalmente hablamos de solo de lo que falta, no de todo lo que tenemos, y a veces para cuidarlo hay que saber qué es lo que tenemos. Entonces quiero hacerle una pregunta para que nos inspire a todos los costarricenses, y especialmente a las costarricenses, de cómo es que usted llegó a ser líder en ambiente, pero sobre todo el aspecto de cómo es que llegó a tener esa pasión, ¿verdad? A hacer lo que está haciendo. ¿Qué hubo desde chiquitita o cómo la llevó el mundo, ¿verdad? A hacer esto que es tan inspirador para todos. Muchísimas gracias, Eric, y el honor es mío. Gracias, Arlina, Julieta, Silvia, por el trabajo que están haciendo. Y todo este proceso de descarbonización solo será posible si trabajamos todos juntos, ¿no? Desde lo público, lo privado. Cuando uno habla de cambio sistémico, tiene que entender que es un cambio en todos los niveles al mismo tiempo y esto hay que hacerlo muy rápido. Así que el honor es mío, Eric. Gracias por el espacio. ¿Cómo llegué aquí? Es una pregunta interesante. Desde pequeñita, te diría, yo he tenido mucha amor por la naturaleza y los bichos. O sea, mi mamá, que no es la persona, y pueden entrevistarla cuando quieran, no era exactamente la persona que le gustaban más las mascotas y las cosas así. Pues yo desde pequeñita siempre, o sea, siempre pedí tener perros, adoptaba cualquier gato que veía, me gustaban los caballos, los conejos, los loritos, o sea, cualquier cosa, hasta los insectos, que digo, para que no se crea que solo el universo de las mascotas, o sea, sentía mucha cercanía y me he sentido siempre muy a gusto en el campo, la verdad. Es un espacio donde me siento que me da paz, que me da tranquilidad. Pero realmente como empecé a llegar a la parte de sostenibilidad, vino más de la mano de derechos humanos. Cuando yo estaba en el colegio,
tenía más la idea de que iba a estudiar algo que me permitiera trabajar por los derechos humanos. Eso siempre me movió, la visión de justicia. Y eso me llevó a empezar a hacer activismo desde que estaba en la universidad, haciendo con ONGs. Me acuerdo que en esa época me había involucrado así con Amnistía Internacional, y de ahí me llevó a enrolarme con una ONG que trabajaba con temas ambientales, que se llama Centro de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, CEDARENA. Entonces, desde que estaba en la facultad, como estudiante de Derecho, empecé a trabajar de asistonta. En ese momento así nos decíamos, ¿no? Que eran los que nos ponían a hacer todo el trabajo y nos pagaban malísimo. Entonces éramos los asistontos y trabajábamos en muchos proyectos, y ahí, bueno, eso ya me quedé y me determinó mucho que yo quería dedicar mi aporte y mi energía al tema de sostenibilidad. Entonces ahí trabajé muchísimo en proyectos con comunidades, en temas de protección de agua, protección de bosques. O sea, era mucho una agenda amplia que me facilitó recorrer mucho el país desde esa época. Alguna época incluso viví en la península de Osa. Hace muchos años, hace 20 años, cuando era la última frontera. Es que yo ahora voy a Osa y ya las calles están pavimentadas, ya se llega muy rápido, pero en aquella época era toda una aventura. Y en realidad eso fue, o sea, yo ahí me enganché y me quedé. Esa primera experiencia profesional fue muy en la agenda verde, y luego migré cuando empecé a trabajar con una empresa de consultoría española. Empecé a trabajar más en temas también de planificación ambiental, pero mucho de planificación del transporte. Y eso me llevó a trabajar igualmente mucho en la región y en España también, mucho en temas más urbanos, planificación urbana y planificación del transporte. Entonces eso como que me abrió, ¿no? Como que el universo de la conservación verde para mí fue también como ampliar y entender que la nueva gran frontera y muchos de los hitos los teníamos en las ciudades. Ahí se marcó mucho de ese elemento. Y estando ahí, pues mi tesis en la universidad la hice en cambio climático, en realidad, cuando estaba el mecanismo de desarrollo limpio. Entonces, desde que estaba en la ONG, era como vínculos con la agenda climática, más en lo verde, ¿no? Como en el venta de créditos de carbono, y era un poco donde el país tenía cosas. Luego, desde la empresa hicimos mucho trabajo para la Dirección de Cambio Climático y para varios gobiernos, la Estrategia Regional de Cambio Climático. Hicimos varias cosas así de cambio climático como tal. Y luego recibí un día una llamada del anterior ministro de Ambiente, de don Edgar Gutiérrez, que me decía, bueno, se anima a asumir la Dirección de Cambio Climático. Y ahí empezó la nueva aventura, ¿no? Entonces yo he trabajado en todos los sectores. Estuve en las ONGs, ya trabajé en el sector privado y sé lo que es pagar, tener que ver a fin de mes para pagar la seguridad social y las cuentas y tener que dar resultados. Y bueno, y con esa información pude ahora pasar al sector público, que ha sido toda otra experiencia muy, muy enriquecedora. Muchas gracias. Tal vez, recordando lo que nos acaba de decir, hay una parte que es un bichito que nace con uno, ¿verdad? Eso de amar las mascotas y hasta los insectos. Hay otro que nace, ahora cuando decías vivir en Osa, qué dichosa, ¿verdad? Es un mundo, y en ese momento cuando había nada, que es contacto con la naturaleza, ¿verdad? Uno se enamora de la naturaleza cuando está con ella, y pienso que dicha que tenemos tantos parques nacionales para que muchas personas se puedan enamorar, como lo hizo usted, de la naturaleza. Ojalá que los aprovechemos. Y la otra fue pequeños retos, ¿verdad? Se fue metiendo desde que en el colegio estuvo en actividades, después en la universidad, que tal vez le explotaban, pero se acercaba a lo que quería. Entonces tal vez estoy pensando en cómo puede una chiquilla llegar a ser líder. Y pienso en mi hija, por ejemplo, que también, cómo ella puede agarrar esas ideas para llevar su pasión a lograr grandes triunfos, ¿verdad? Tal vez termino mi participación, o esto es una conversación, ¿verdad? Si alguien más quiere comentar, pero
lo que sigue. Es tan emocionante el siguiente paso que usted va a dar. ¿Nos puede contar un poquitito de lo que se trata? Claro, yo creo que primero sí, yo me siento una persona muy afortunada y no quiere decir que que no he tenido problemas y situaciones difíciles en la vida, absolutamente. Y como creo que como cualquier persona, cada uno que se sienta y ha tenido situaciones complejas, pero al mismo tiempo yo me siento muy afortunada en lo que he trabajado, que trabajo en lo que me gusta y en lo que siento que hago un aporte y eso me llena de mucha felicidad. Eh, con la familia ahora, o sea, que me siento una persona plena y afortunada. Y siento que justamente yo tengo que hacer ese aporte ahora a mis hijas. Yo creo que además cuando uno ya pasa la maternidad, le entra, primero me siento como mujer muy fuerte. O sea, yo a veces digo, "Uf, miedo a que ya pocas cosas, o sea, ¿verdad? Dos, eh, con mucha claridad en ese tema intergeneracional y que uno tiene que ser coherente y consecuente y buscando ese bienestar. Y en esa línea lo que viene, para mí la otra gran apuesta es creer en el multilateralismo y el multilateralismo en mucho se nutre de lo que es Naciones Unidas, ¿no? El sistema global de Naciones Unidas. Entonces, Naciones Unidas tiene lo que son las secretarías que ven las grandes convenciones ambientales, ¿no? Está la Secretaría de Cambio Climático, la Secretaría de Biodiversidad, y hay otra convención que no le hemos dado mucha bola globalmente, que es la de desertificación. Esa es la otra gran convención ambiental que está ahí dando vueltas. Y entonces estas secretarías son las que cuidan, bueno, que se vayan adoptando los instrumentos que ponen las reglas, darle seguimiento, etcétera, a a esas convenciones, a esos tratados. Y voy entonces ahora a ser parte del sistema de Naciones Unidas en el marco de esta Secretaría de Certificación, que yo le veo un potencial enorme. Como yo ya vengo con lo de cambio climático, lo de biodiversidad, pues esta Secretaría trabaja mucho en buscar la protección y el manejo de los suelos, ¿no? El suelo como la base fundamental donde nace el bosque, donde se garantiza la seguridad alimentaria y es un espacio de trabajo muy interesante para ver este enfoque sistémico, cambio climático, soluciones basadas en naturaleza, protección del suelo. Y a eso voy, a trabajar. Voy a hacer la segunda a bordo. Está el secretario, que es un señor africano, Ibrahim Piau, va a ser mi futuro jefe. Y voy ahí a apoyarle con todo un equipo en el marco de esta convención. Y creo que en un momento también muy interesante, porque es una convención que promueve muchísimo los enfoques de restauración, ¿no? Suelos degradados, y uno dice a veces en Costa Rica, hay suelos, sí, hay cuencas muy degradadas, somos un pedacito de Guanacaste, parte del corredor seco centroamericano, que si además no vamos haciendo gestión integrada del recurso hídrico y haciéndole frente a los efectos del cambio climático, pues pueden entrar en procesos acelerados de degradación hasta llegar a la desertificación. Uno piensa que eso solo pasa como en los desiertos, si no vamos con patrones de sostenibilidad, podemos llegar ahí. Así que ese es el nuevo reto, un nuevo ecosistema, nueva gente, nuevos sitios y bueno, ilusionada con la nueva etapa. Bueno, muchas gracias. Le deseamos muchísimos éxitos y es un orgullo costarricense que tenerlo usted ahí. Muchas gracias, Eri. Andrea, muchas gracias por participar y yo muy orgullosa de que seas una persona costarricense y que vayas a ámbitos ya más grandes donde se puede hacer mucho más, ¿verdad? Me parece interesantísimo, ¿verdad? Que hayas iniciado y que hayas seguido y tengas una visión de todo, o sea, desde estar ahí en OSA, joven, con todas las ilusiones, hasta ahora llegar a un puesto tan alto donde también se puede hacer muchísimo, ¿verdad? ¿Qué retos crees que vayas a experimentar ahí en ese nuevo puesto? ¿Y qué queda para Costa Rica? O sea, te vas, dejas ¿quién quedará? No sabemos, ¿verdad? Viene un gobierno nuevo,
qué retos quedan aquí en Costa Rica para, ¿verdad? Para continuar con la descarbonización. ¿Y qué retos, a qué retos crees que vas a enfrentarte también como mujer, ¿verdad? Eso, ¿verdad? La parte de género y que normalmente ha estado, pues, siempre hay más hombres que mujeres en puestos de ese tipo, etcétera. Ahora, pues, tengo esa inquietud. Gracias, Julieta. Y eh, yo creo que aquí, ¿qué queda? Yo creo que logramos modernizar mucho de la visión y las políticas del país al mundo post-París, ¿no? El país ya venía hablando de cambio climático y eso es maravilloso, y ya teníamos una narrativa, una visión, pero que se había forjado previo al Acuerdo de París, ¿no? Cuando éramos como un país que decía, bueno, yo no tengo obligaciones de reducir emisiones o descarbonizar, puedo ser un vendedor de créditos de carbono, y era una apuesta inteligente, fue una apuesta inteligente y muy positiva. Pero cuando vino el Acuerdo de París, donde se dijo, todos los países del mundo tenemos que tener nuestros planes para descarbonizarnos, porque a cómo va de acelerado este proceso, si no hacemos todos nuestra parte, pues no vamos a lograr detener ese incremento en la temperatura global. Y ahí es a donde pues se ponemos las metas del acuerdo de temperatura, pero decimos cada país tiene que ayudar con su contribución a esa meta, ¿no? Y como país no teníamos eso. Yo diría que dejamos todo el anclaje de políticas, de instrumentos de planificación, de prioridades de inversión, de lo que el país tiene que hacer alineado al acuerdo de París. O sea, hicimos todo ese anclaje, ¿no? Una contribución nacionalmente determinada, buena, incluso actualizada en el 2020, un plan de largo plazo, que es el plan de descarbonización, con unos ejes, y sobre todo dijimos, esto no es solo tener bosques, porque esa fue mucha de la apuesta del país, sino que hay que entender que hay que descarbonizarnos, y aquí es donde entra todo lo que ustedes hacen maravilloso, que es cómo transformamos el sector transporte, cómo de verdad dejamos de usar y rompemos esa dependencia con los combustibles fósiles para tener independencia energética y para usar esa maravillosa energía limpia y electricidad limpia que producimos en el país. Y eso es en el fondo, y ponerlo como una apuesta además de modelo de desarrollo. Esto no es solo un tema ambiental, esto es un tema estratégico de modelo de desarrollo que tiene unas oportunidades de negocios futuros impresionantes, que es prepararnos para que seamos jugadores en esa cuarta revolución industrial. O sea, yo siento que mucho de eso es lo que quedó, lo que se dejó, cómo impulsar mucho de ese proceso, de esos procesos claves que estamos viendo de electrificación, porque ahora con todo ese excedente de electricidad que tenemos, imagínense lo que estaríamos en este momento, no estaríamos desperdiciando esos dólares en petróleo sucio y vinculado con la guerra, sino que lo estaríamos reinvirtiendo en nuestra electricidad maravillosa y limpia y aquí en el país, ¿no? A veces, a mí a veces me cuesta que alguien no quiera ver que esto es una apuesta ganar. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que eso es el aporte de lo que se dejó ahorita, como esa visión, esas prioridades, condiciones habilitantes. Hay que pasar ahora a la ley de incentivos eléctricos. Los 5 años no fueron suficientes, ya aprendimos, hay que ampliarlos, ¿no? Y seguir buscando y haciendo que las instituciones públicas compren más vehículos eléctricos, y seguir generando instrumentos financieros para que esto sea más sencillo. Y no va a ser sencillo seguir con los pilotos de buses eléctricos, seguir ayudándole a los operadores. O sea, creo que todos estamos viviendo momentos muy complicados y lo entendemos. Con el COVID nos ha golpeado a todos, algunos más que otros, pero es entender que también estas crisis nos generan oportunidades para hacer saltos, ¿no? Yo creo que el país está en el país y el mundo, porque no solo Costa Rica. Hoy en la mañana hablaba también con unos europeos y las discusiones en algunos países, hay que volver a encender plantas de carbón, ¿no? Y otros más bien hay que hacer el salto hacia adelante, ¿no? Aprovechar esto. Entonces creo que esa es la gran discusión, pero ahí es eso. Y ahora, desde ese nuevo espacio, yo creo que van a ser muchos retos, porque me saca de mi zona de confort. Si ustedes me dicen a mí, mi zona de confort es la discusión climática. Yo me siento una experta en cambio climático.
no en desertificación, digamos. Eso es como, va a ser un espacio de aprendizaje nuevo, donde hay partes que se cruzan con la agenda climática, pero es más, tiene un submundo, tiene una serie de actores nuevos, trabajan, hay una fuerte prioridad de acción en África, entonces eso me parece súper interesante, pero va a ser un nuevo, ¿verdad? Yo manejo la región latinoamericana, África, vamos a ver qué trae, qué nuevas experiencias y entonces, y hay que mover a la familia. Esto ya no es solo ¿verdad? Una experiencia, ya no es Andrea sola que se va a vivir a la península de Osa, ahí, la aventura solitaria, sino ya es la aventura con 2 hijas adolescentes de 13 y de 15, con un esposo que afortunadamente es un compañero muy, muy apuntado y se va y tal, pero digo, 2 perros. Entonces, toda esa, el paquete, movilizar ese paquete tiene toda una logística, digamos así, ¿no? Más amplia, pero bueno, también muy convencida de que esto nos va a hacer crecer a todos y de que va a ser bueno para todos, ¿no? Ahí en esa apuesta en ese sentido. Entonces yo creo que hay retos, uno le da miedo, obviamente. Yo como mujer a veces digo, uy, mover a mis hijas y el colegio y si dudas surgen, por supuesto, y esos miedos dan, porque ya uno no piensa solo en uno, ya es una decisión que uno le da a veces vértigo, pero yo creo que esa es la otra característica mía, yo me lanzo, hay que lanzarse, hay que nadar, y si no nos volvemos para Costa Rica de nuevo y ahí veremos qué hacemos, ¿no? Si no funciona, pero creo que hay que probar. Y 2, va a ser un jefe nuevo, él que es musulmán, o sea, que creo que va a haber una dinámica ahí de acople, de entendernos, cultural, intercultural. Y bueno, vamos a ver, después de estar en un estilo de gobierno con un jefe tan maravilloso como el presidente, que cree tanto en la igualdad, que ha tenido un equipo paritario, vamos a ver en lo que me encuentro, ¿no? Ahora, y esto, pues bueno, vamos a ver lo interesante, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Y muchas felicidades por la trayectoria que has tenido y también por este nuevo puesto que de alguna forma representa un reto, pero también sigue siendo como parte de la línea de intereses que vos tenés, que vos has tenido durante toda la vida. Acá como que hemos hablado del Plan Nacional de Descarbonización un poco tangencialmente, pero tal vez no toda la gente sepa en qué consiste, cuáles eran los alcances, cuál era la importancia para Costa Rica. Ya hablaste un poco de lo que hace falta por hacer, pero tal vez si tenés algo más para ampliar en ese tema. Y además, digamos, de parte nuestra, también nos interesaría que le mencionaras a la gente cómo cómo se incorpora el tema de la movilidad eléctrica dentro del Plan Nacional de Descarbonización, qué tipo de vehículos incluye, o sea, cuáles eran los planes que estaban incluidos ahí de los diferentes tipos de transporte. Gracias, Arlina. Sí, el plan de descarbonización. Bueno, yo voy a contar las anécdotas de cómo empezamos con el plan, porque empezando justo el gobierno, recuerdo que un día nos llamaron a Casa Presidencial, yo fui con el que era el ministro en ese momento, con don Carlos Manuel, y entonces el presidente dijo, bueno, me pueden traer en 6 meses un plan de descarbonización. Yo casi me doy un infarto, yo estaba en un rol más técnico en ese momento, ¿no? Y mi jefe de ese momento dijo, sí, presidente, por supuesto. Y yo dije, Santa Madre de Dios, ¿y cómo vamos a hacer esto en 6 meses? ¿Qué vamos a hacer? Y porque también tenía claro que tenía que tener una robustez técnica, ¿no? Teníamos que salir y hacer y cómo, qué hacemos, qué hay de modelos, qué podemos empezar a tener. Entonces salimos a buscar apoyo, afortunadamente logramos un apoyo financiero del BID, logramos traer gente maravillosa, donde Mónica Araya fue una de las personas claves que nos ayudó en esa redacción, había otro muchacho mexicano, era como el team de base, ¿no? Para empezar a ver, y luego con unos equipos de modelación de la Universidad de Costa Rica, y ahí armamos como unos equipos para empezar a
¿no? A entender, bueno, qué implica hacer un plan de largo plazo, una estrategia de largo plazo, que el Acuerdo de París invita a las partes a que presenten esas estrategias de largo plazo, porque la discusión que se tenía, que existe, es, bueno, cada país presenta su contribución nacionalmente determinada, como su plan, que es de cada 5 años, pero tiene que existir una visión, una estrategia de largo plazo. Y entonces lo ideal es tener esa estrategia a largo plazo y luego estar haciendo como planes de acción que uno va ajustando cada 5 años para ver, uy, vamos en la trayectoria correcta, uy, hubo una disrupción tecnológica, uy, ¿no? Y esta es como la lógica. Entonces, en ese momento nos lanzamos, fuimos de los primeros con modelos, con tal, con estos equipos, toda gente muy comprometida además, y logramos tener, no fue a los 6 meses que logramos publicarlo, lo publicamos a los 9, 3 meses después, pero valió la pena porque salimos igualmente a hacer unas discusiones con talleres y demás, y lo que estaba claro es que el esfuerzo costarricense para descarbonizarnos, o sea, ya habíamos detenido la deforestación, y normalmente en un país en vías de desarrollo eso tiende a ser la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. En nuestro país no era el caso, o sea, nosotros teníamos un perfil de emisiones que no era el típico. O sea, si ustedes ven en Latinoamérica, la mayoría de países, su mayor fuente de emisiones es la deforestación, es tumbar bosque. No era nuestro caso. Y cuando ya nos sentamos y nos damos cuenta, bueno, aquí lo que mayor cantidad de emisiones produce es esta flota vehicular, y no son los buses, no es el transporte público, es el carrito individual de cada uno, ¿no? Que está ahí motorizado, eso, y ahora las motos que están así exponencialmente, ¿verdad? Creciendo. Con otro elemento que es muy duro, que es el impacto que tiene en contaminación local, ¿no? Y en la calidad del aire. O sea, esto no es solo el tema de emisiones, si alguien dice y lo quiere ver muy distante, esto es cómo me impacta a mí, el que estoy ahí, o a las poblaciones más vulnerables, niños, ancianos, tener y respirar un aire tan contaminado. Y eso lo tenemos, y tenemos ya problemas de calidad del aire aquí en ciertos puntos de nuestras ciudades. Entonces, era empezar a entender eso y decir, bueno, eso en el sector transporte. ¿Qué pasa en energía? Tenemos que garantizar que la electricidad y la energía que produzcamos sea renovable. ¿Qué pasa con los residuos? Que a veces se nos olvida que también emiten metano y hay como todo un tema y hay que impulsar economía circular. ¿Qué pasa entonces con las construcciones, ¿no? También, y luego con toda esa agenda agropecuaria y de bosque. Era entender toda la economía, empezar a hacer hojas de ruta para descarbonizar los distintos sectores, y por eso el plan es una hoja de ruta de acciones de corto plazo al 2022, de mediano plazo al 2030 y otras de largo plazo hasta el 2050 para descarbonizar los distintos sectores. Y el transporte es tan complejo y tiene tanta identidad que tiene 3 de los ejes, de los 10, 3 son del transporte en el plan de descarbonización. ¿Y por qué? Porque resulta que primero era entender, bueno, esto no es solo hablar de cambiar la tecnología, no es solo decir vamos a ir a toda una flota toda eléctrica, porque en realidad tiene que ser más cambiar el modelo de ciudad también. Entonces el eje 1 está muy orientado en decir qué son los cambios estratégicos que hay que hacer para ir cambiando el modelo de ciudad y tener ciudades más compactas, que sean más amigables con los ciudadanos, pero estas ciudades compactas no necesariamente son cero emisiones, si no logramos electrificarlas también en el transporte. Entonces era apostar también por esa electrificación de la flota liviana, y luego el universo de la flota de carga, que es otro universo, ¿no? Donde a veces algunas de las tecnologías eléctricas para camiones de carga grandes todavía no están tan maduras. Entonces es un poco, bueno, que son actuaciones que se pueden hacer también ahí, qué rol juega el hidrógeno, y ya está puesto también, y era un poco entender, bueno, qué tiene que hacer el país para avanzar en esa línea. Y ese plan, pues afortunadamente se ha entendido como una estrategia central del modelo de desarrollo, se ha metido a nivel del Sistema de Planificación Nacional con un Plan Estratégico Nacional, el PEN, al 2050, donde también decimos qué tiene que hacer el país para potenciar y generar más empleos, más inversiones, y tratando de llevar un nuevo equilibrio en el modelo de desarrollo,
No podemos tener todo hiperconcentrado en el gran área metropolitana. Tenemos que ver qué va a pasar con Liberia, con ciudades secundarias. Hay que llevar también polos de desarrollo a esas otras regiones fuera de la gama. Pero este modelo de desarrollo tiene que ser coherente con esta visión descarbonizada de resiliencia. Entonces, esos elementos son los que están puestos ahí, y lo que podemos decir es que falta mucho por hacer, sin duda. Estamos en momentos claves, pero estos primeros años, al 2022, de lo que se trataba era de generar esas condiciones habilitantes. Y en la mayoría de los casos, estos hitos se han logrado. Entonces, creo que lo que viene ahora es mucho de esas inversiones estratégicas, y yo soy gran defensora del tren eléctrico de pasajeros, también del tren de carga. Esas son dos inversiones que el país tiene que hacer, que van a ser fundamentales y que van a ir cambiando poco a poco, ¿no? La dinámica en cómo se construye ciudad, en ir entendiendo que el país, además de tener esas vías de transporte masivo, va a apostar más por la intermodalidad, lo que estén haciendo los colectivos por promover más uso de bicicleta, mejores aceras. O sea, se han hecho reformas importantes en la normativa, incluso para poder tener mejores aceras. Es que eran cosas que antes ni siquiera estaban sobre la mesa, ¿no? Y eso yo creo que estamos dejando un paquete de instrumentos, de cosas, y ahora es como cómo potenciar más acción, ¿no? Entonces, eso es lo que es el plan, es esa hoja de ruta o estrategia de largo plazo del país. Así está inscrita en la Secretaría de Cambio Climático, donde se pone la meta de ser emisiones netas cero en el 2050, o carbono neutrales, como es la otra manera de decirlo, al 2050, y donde ya se deja un paquete de acciones claves para avanzar en toda la economía, porque lograr esto requiere de transformaciones en toda la economía. Así que eso es lo que es el plan. Muchas gracias por la explicación tan amplia. Y bueno, y a manera anecdótica, vos que decís que te fuiste a vivir a OSA, nosotros que hicimos el viaje a Panamá con los carros eléctricos, pues ya nos encontramos un montón de cargadores cerca de la zona, no exactamente en OSA, pero que de alguna forma te facilitarían llegar ahí. Entonces, pues, ¿cómo ha cambiado desde que vos te fuiste a vivir allá a este momento? Porque realmente en el momento en que nosotros empezamos con Asomo y con estas iniciativas, pues la mayor preocupación era, ¿verdad? La mayor preocupación por lo menos de la gente era los cargadores, y realmente ya hay muchísimos cargadores a lo largo de toda la ruta, y entonces ya esto dejó de ser un pretexto para la gente, digamos, que no se quiere pasar como al tema de las energías limpias. Entonces, pues no, creo que sí han habido muchos avances en ese tema, y solo quería preguntarte con respecto, o sea, ¿cómo estamos calificados, por decirlo así, en este momento con respecto al tema de cero emisiones? Bueno, cuando hacemos los análisis, aquí hay dos maneras de ver la foto de cómo está el comportamiento de nuestras emisiones. Una es revisar el inventario de gases de efecto invernadero, ¿no? Que a nivel global hay unas metodologías estandarizadas para todos los países. Esto es como las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Así ya podemos comparar. Entonces, los inventarios de gases de efecto invernadero tienen unas metodologías, y nosotros pues tenemos inventario del 2015, recientemente se generó el del 2017, pero se está trabajando fuerte para tener el inventario del 2020. Entonces, primero es el estándar al que deberíamos de llegar, es el año en que estamos -2, o sea, deberíamos de tener siempre la foto de los dos, de hace 2 años, digamos, para ir viendo bien. En el inventario del 2017, y esto hay que ver ahora qué pasa en el 2000, ¿verdad? En el siguiente, como para ya decir si fue una tendencia o no. Los 2 inventarios anteriores, las emisiones venían así disparadísimas, con la motorización enorme. Una cosa que vimos en este nuevo inventario, en esa foto, fue que parece que ya esa curva ya no va así, sino que ya se está estabilizando. Entonces, eso que nos estaba diciendo un poco,
que parece que ya, bueno, esa motorización tan acelerada parece que se estaba ya estandarizando, ¿verdad? Que ya no iba con ese ritmo de crecimiento, lo cual es positivo. Y también que de una u otra manera empezábamos ya a ver el efecto de mejores tecnologías. Y yo creo que eso, porque esas emisiones del sector transporte ya no aparecían como tan, es decir, crecieron, pero no eran de ese crecimiento exponencial. Entonces, esos parece que son elementos positivos. Hay que esperar a la nueva foto del 2020 o del 2021 para ver si eso se confirma, que nosotros ya estábamos entrando en un nuevo periodo de ese comportamiento de las emisiones. Y la otra manera de ver cómo vamos es, bueno, cómo va el avance de la implementación del plan. El plan de descarbonización ya está modelado y lo que es cierto es que si el país cumple las metas que están ahí, vamos a hacer emisiones netas cero en el 2050. Entonces, con el grado de implementación del plan, lo que tenemos es que al febrero del 2022, más del 65% de las metas están cumplidas y la proyección es que a diciembre del 2022 más del 80 y resto por ciento estén cumplidas. Y yo creo que es un cumplimiento bueno considerando que hemos tenido 2 años tan complicados de pandemia. Entonces, aquí lo que va a ser fundamental y aquí es, afortunadamente existen ustedes y existen tantos ciudadanos tan comprometidos, es que con el cambio de gobierno, pues no importa, venga quien venga, ¿verdad? Que aspiramos a que esta agenda, que no debería de tener color político, que es una agenda para este país, pues que se mantenga, ¿no? Y además que se acelere. Y eso creo que eso va a venir mucho de la mano de lo que pida la ciudadanía, de lo que pida el sector privado a las nuevas autoridades. Así que en esa línea yo creo que es bueno por donde vamos. Hay que garantizar que seguimos produciendo electricidad renovable, pero tenemos que acelerar mucho la transformación del sector transporte. Eso es lo que va a determinar si vamos a alcanzar la meta o no. Así que ahí está. Hay buenos indicadores, lo que vamos viendo, ¿no? Pero hay que intensificar y acelerar ese cambio. Ministra, sobre lo que usted está comentando, porque en Asomove lo tenemos muy claro, ¿verdad? También estamos en un proceso muy cercano a un cambio de autoridades, tanto de gobierno como de poder legislativo. Desde Asomove, usted sabe que el compromiso lo tenemos y vamos a seguir impulsando esta agenda de descarbonización, no solamente en el tema de transporte, sino en sus 10 ejes de trabajo, y no solamente el tema de vehículo particular, sino que nos interesa mucho también poder llegar a esos otros modos, ¿verdad? Como usted decía, el transporte público masivo, que es fundamental, modalidad tren, modalidad autobús, el uso de bicicletas eléctricas, que lo estamos promocionando mucho también, scooters, micromovilidad. Entonces, ahí vamos a seguirlo empujando. Usted estaba antes mencionando, bueno, se va del país a asumir otro rol súper importante y que va a ser estratégico, ya no solo para Costa Rica, sino para el mundo. Y nosotros acá nos quedamos y vamos a seguir empujando esta agenda. Y porque yo creo que se cumplió bastante de esa primera etapa del plan, la etapa de cimientos, que creo que sería importante contarle un poquito a la gente, ¿verdad? Que el plan está estructurado en 3 etapas y teníamos esta primera que era de cimientos y como usted bien decía, queda mucha política pública, queda mucho trabajo que había que hacer, quedó. ¿Cuál va a ser esa segunda etapa? Que esperemos que el gobierno que venga lo mantenga, ¿verdad? Y aquí vamos a seguir impulsándolo. Tomando en cuenta que el gobierno que venga mantenga el Plan Nacional de Descarbonización e incluso ojalá y lo mejore o sea más ambicioso, ¿cuál es esa segunda etapa que sigue? Después de estos cimientos, ¿qué es lo urgente? ¿Qué es lo que sí o sí tiene que pasar para eso que usted estaba mencionando? Vamos bien encaminados, pero ¿qué son esos puntos que usted nos podría decir, ministra? Asomove, estos 3, 4, 5 puntos tienen que pasar en los siguientes años. Es el despliegue, esta segunda etapa, ¿no? Y ese despliegue es cómo lo llevamos de tener proyectos piloto a lograr escalar, ¿no? Cómo logramos que sea mucho de esas inversiones claves. Y aquí es a donde decía, yo creo que estos próximos años lo que tiene que suceder es darle a los ciudadanos y a los usuarios la opción de que puedan fácilmente pasarse a la tecnología eléctrica, ya sea porque los productos financieros así lo ayudan, porque hay que ampliar los incentivos. Me explico, es esa etapa de
de despliegue. O sea, ahorita necesitamos que el número de esas unidades eléctricas pues crezca muchísimo, que cada nueva decisión de una persona que va a cambiar su vehículo idealmente termine en esa balanza tirándose a lo eléctrico por un lado. Son inversiones claves como los 2 trenes, lo que mencionaba, y es también un acelerado proceso de cambio de los esquemas de movilidad a nivel de las municipalidades, donde creo que tiene que venir unos planes de inversiones potentes en aceras, en ciclovías, en esas estaciones intermodales, porque eso es lo que va a cambiar. Es la única manera en que nosotros logremos que más gente siga usando los esquemas de movilidad. Los esquemas de carros compartidos, eso es fundamental y eso también tiene que ser parte de esas nuevas líneas. Entonces, ¿qué es eso? Es una etapa de facilitar que las inversiones que vayamos a hacer sean inversiones alineadas en esto. Y ahí, ¿qué vamos a requerir? Un trabajo muy amplio de concientización, de lograr que las distribuidoras de vehículos aquí tengan más oferta de vehículos eléctricos disponibles, por un lado, pero también de trabajar mucho con el sistema financiero nacional para buscar que los productos financieros pues ayuden a que esa transición se dé. En la parte de los buses es un esquema complejo, porque además es un sector que realmente ha sido muy golpeado por el COVID. O sea, se ha disminuido mucho la demanda, la gente no quiere viajar en bus, entró en una etapa de mucho miedo, ¿no? Vamos a ver ahora cómo se comporta, pero también es un momento donde necesitamos hacer algunos cambios. Yo sé que alguna gente ha visto controversial la posibilidad de que extendamos las concesiones a 14 años o 13 años, pero es la única manera de viabilizar que la compra de unidades eléctricas pues logre materializarse para los operadores de buses. Entonces, yo digo, no es que hay que extenderle la concesión a cualquiera, no, es al que venga y diga que este es mi plan de electrificar mi flota de buses, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algunos cambios todavía para lograr acelerar esos cambios, y creo que lo otro súper importante es seguir haciendo esa labor que ustedes hacen de acercar a los usuarios, de romper mitos, ¿no? Lo que decía, yo no sé si fue Arlina o fue Julieta, alguna hablaba de los cargadores y de dónde están ahora en todas las partes del país, pero yo digo, con el esquema que tenemos nosotros, donde casi todo el mundo tiene garaje y casi todo el mundo puede cargar su carro, lo carga en la casa. O sea, este es un país muy pequeño y las autonomías de los vehículos ahora son de más de 400 kilómetros. O sea, ¿cuánto tiene que mandar uno en Costa Rica para hacer 400 kilómetros? Digo, es mucho. Y si no se carga en el garaje de la casa, se va a cargar en el garaje del hotel. Me explico, o sea, no somos todavía ciudades donde la gente tiene que parquear el carro afuera en las calles. Entonces, creo que hay un potencial enorme donde todavía hay muchos mitos. Creo que hay que trabajar y seguirle exigiendo a los importadores de vehículos ¿verdad? Que nos tengan más oferta. Eso va a acelerar el proceso ahí. Y creo que hay que seguir como ciudadanía pidiendo esos proyectos transformadores como el tren y trabajando con las municipalidades. Ya los municipios tienen la herramienta para empezar a hacer aceras como merecemos, aceras que nos permitan caminar, ya no tienen la traba que tenían antes, ¿no? Ya hay un cambio en ese marco legal, y creo que eso es como empezar a exigir ya que las acciones empiecen a implementarse. Entonces, para mí estos van a ser años muy importantes que se tienen que orientar mucho a cómo hacemos ya no pilotos, sino cosas de escala. Doña Andrea, le tengo una pregunta, ya nos quedan 15 minutos, que son dos. Una es el nivel de urgencia. Hay gente que dice que eso es tan urgente que ya no se puede hacer nada, entonces termina haciendo nada. O hay gente que dice, sí, es urgente, pero vamos poquito a poco, con cuidado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan urgente es tomar las medidas que mitiguen el cambio climático? Y diciendo eso, ¿qué podemos hacer cada quien desde nuestro rol? O sea, quien sea una chica que está en la escuela, ¿qué puede ser estando en 5º grado? O en 5º año, o una mamá joven. O sea, ¿qué podemos hacer? No me refiero a solo movilidad, porque aquí se trata de todo, pero
son las dos preguntas. ¿Qué tan urgente es y qué podemos hacer nosotros? El reciente informe del IPCC, y aquí es los mejores científicos, los muchos científicos del planeta, ¿no? Lo que acaba de decirnos es, vean señores, la ventana de oportunidad para alcanzar la meta todavía del 1.5 es más pequeña de lo que pensábamos. O sea, esto lo que nos hace es un llamado absoluto a la urgencia, ese sentido de urgencia. Y esta es posiblemente una frase que han escuchado muchísimo, pero es así, esta es la década decisiva. O sea, si nosotros no hacemos estos cambios, ahora vamos a perder la oportunidad de alcanzar esa meta global del 1.5. Y con suerte llegaremos a que la temperatura no traspase ese umbral de los 2 grados. Y algunos dirán, uy, 0.5 a 2 grados, no es nada. No, eso, las implicaciones que tienen, los efectos que tienen, especialmente en regiones tan vulnerables como la nuestra, como Centroamérica, en las islas y en países donde, vamos a ver, donde no tenemos la cantidad de dinero como para decir, bueno, la ingeniería del mundo, podemos ir y construir ahí obras de ingeniería para detener el incremento del nivel del mar. No, nosotros no tenemos eso. O sea, y los efectos que eso repercute en la agricultura, en el crecimiento del nivel del mar, es enorme. Esos 0.5 grados nos estamos jugando en muchos casos a hablar de vidas humanas y de medios y de condiciones de hacer viables ciertas actividades productivas. Entonces, es muy importante como entender que es fundamental que aceleremos las acciones. Y aún así, aunque aceleremos las acciones y lleguemos al 1.5, tenemos que ir trabajando también en la agenda de adaptación y de resiliencia. Que por cierto, nada más comercial, el país está por lanzar su Plan Nacional de Adaptación, que se ha venido trabajando con todas las regiones. O sea, que el país tiene también todo un instrumental de instrumentos ahí de planificación en materia de adaptación. Pero bueno, entonces ese sentido de urgencia es clave porque es de eso de lo que estamos hablando y no podemos entonces ir a pensar que esto lo vamos a lograr con ese nivel de tiempo, en esta ventana tan pequeña, con cambios transformacionales, entonces, perdón, con cambios incrementales. Entonces algunos dicen, bueno, no, es mejor, en vez de usar gasolina, vamos a usar gas. No, el gas es un hidrocarburo y el gas genera emisiones. No solo el uso en los vehículos o quemándolo, sino también cuando se extrae el gas que libera un montón de metano. O sea, esto es así, el gas no es un combustible más limpio, no, es un hidrocarburo y tenemos que hablar de hacer un phase out de todos los hidrocarburos. Entonces aquí es ir a de verdad tecnología cero emisiones y estas son las eléctricas con electricidad renovable, ¿verdad? Y aquí ya lo tenemos, o el hidrógeno, que también, y el hidrógeno verde, porque también ahora tenemos todo el cuento del hidrógeno azul, que no es tampoco tan limpio como algunos ponen sobre la mesa. Entonces, son esos dos elementos, la ciencia es contundente y clara, pueden ir al informe del IPCC recientemente liberado y ver, hay un sentido de urgencia fundamental y tenemos entonces que hacer cambios que son transformacionales, no estos cambios incrementales, no es limpiar un poquito nuestra matriz de transporte, no es cambiarla radicalmente. Y ahí están las hojas de ruta y sabemos cómo hacerlo. Y esto no es solo por... Algunos podrán decir, bueno, el cambio climático a mí es una cosa muy lejana, vivo en el Valle Central, a mí que me afecta poco. Algunos dirán eso, pero en el fondo es una... O sea, estamos hablando para muchas personas de un tema de vida o muerte, de países que van a desaparecer, de millones de personas que viven a la orilla de las costas y en algunos casos de patrones de clima que están siendo tan locos, tan disruptivos, que simplemente hay cosas que uno dice, bueno, se rompen ciertas formas de cómo estamos acostumbrados a vivir, porque en algunos casos vamos a pasar umbrales que ni la misma ciencia se atreve a decir qué va a pasar, ¿no? Se derrite el permafrost, se liberan nuevos virus, o sea, hay como cosas que tienden a ser como muy apocalípticas. La buena noticia es, y ahí es, no hay que agobiarnos, no se preocupe, ocúpese, y nos podemos ocupar. Y todos, y un poco lo que decía Seri, el poder
poder del ciudadano, el poder del consumidor, es enorme en esta sociedad, ¿no? Y al final cada decisión está mandando señales, ¿no? Señales al productor de qué es lo que quiere la gente. Entonces, esa visión de entender ese ciudadano, esa compañía que también está produciendo, que también puede hacerlo con una visión también de valor en lo social y de valor en lo ambiental. Esas ciudades, porque al final es un cambio también, ¿qué están haciendo los alcaldes? ¿Qué decisiones? ¿Cuál es esa visión más cercana y qué son esas inversiones? Y luego cada uno de esos países, ¿no? A nivel de sus países, junto con la ciudad, el sistema de Naciones Unidas a nivel internacional, pues es en todas esas dimensiones donde tenemos que tomar acciones. Entonces, una persona individual dirá, uy, no, pero ¿yo qué hago? No, lo que decías, trate, si tiene la opción, busque vivir un poco más cerca de su trabajo, para que no tenga que estar usando, ¿verdad? Tanto carro todo el tiempo. Bueno, un poco más de teletrabajo, fantástico. Un poco más de transporte público, fenomenal. Bueno, si ya tiene si usted ya es de las personas afortunadas que puede comprarse un vehículo, dele la vuelta a la opción, ¿no? De comprar una tecnología eléctrica o una tecnología cero emisiones. Si está comprando y revise su dieta, como qué es lo que está comiendo. Puede ir a productos locales más cercanos, puede ir a productos más orgánicos. Todas esas cosas al final pasan. Vea la ropa, ¿qué tanta ropa? La ropa, la industria de la ropa es súper contaminante y genera muchas emisiones y a veces como que no hacemos esos vínculos, ¿no? Necesito comprarme esto de verdad. ¿O por qué no busco algodón natural? ¿Por qué no voy? ¿Qué están haciendo muchos, además de los diseñadores nacionales? O sea, creo que es empezar a entender que cada una de esas opciones cuentan. Váyase al supermercado con su bolsa de tela, esas cosas que a veces parecen menores, pero todas esas cosas van sumando. Y luego hay que exigir, y viene un periodo muy importante, somos ciudadanos y elegimos quiénes van a ser las personas que toman las decisiones estratégicas en la política pública. Y ahí también hay una responsabilidad y hay una coherencia que hay que buscar. Entonces, yo creo que hay un poder ahí como consumidores, como ciudadanos, que exigimos a los gobiernos locales y a los gobiernos nacionales y que elegimos a los gobiernos locales y a los gobiernos nacionales. Entonces, en el fondo, en un país tan bendecido como el nuestro, con una democracia tan robusta, en realidad el poder del ciudadano es enorme. Y es un poco tomar esa responsabilidad y esa claridad. Muchísimas gracias, muy inspirador. Me llenó de energía, gracias. Andrea, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que creo que más que del temor y del pensar que, ¿verdad? Que es catastrófico, que vienen cosas terribles, más bien como mujeres también, ¿verdad? Empoderar a las mujeres que vienen, a la juventud, ¿verdad? Que son los que van a lidiar con eso y que también tienen formas de exigir como ciudadanos, como vos decís, ¿verdad? Que se hagan todos esos cambios. Y algo que me llamó mucho la atención de lo que dijiste al inicio es que tendemos a ver naturaleza como allá, el paseo, como lejos, ¿verdad? Como la playa, como la montaña, pero no, incorporar todo a la ciudad también, ¿verdad? Hacerlo todo una ciudad que sea donde toda la gente quiera vivir y no que salga corriendo, ¿verdad? Los fines de semana porque qué pereza estar en la ciudad, ¿verdad? Sino incorporar eso con toda la parte de movilidad limpia, etcétera. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y a Silvia por organizar esto y a todos los miembros de ASOMOVE que nos impulsan a seguir con lo de movilidad eléctrica. No, muchísimas gracias a ustedes y ustedes son muy inspiradores, la verdad. Cada vez que hay algunos eventos y tengo la oportunidad también a veces de compartir con algunos de los miembros, a mí simplemente me llena el corazón y llena de esperanza, porque no ve, ustedes al final cada uno es por pura convicción, han sido de esos pequeños grandes héroes que están ahí y heroínas haciendo las cosas porque creen que es lo correcto. Eso es maravilloso. Y hay mucha gente, aunque veamos este mundo tan patas arriba y en la locura y tengamos a los Putins
Es mucho más la gente que apuesta por las cosas buenas, que quiere un cambio. Las nuevas generaciones lo tienen clarísimo, la economía circular, compartir, la tecnología. Creo que hay un potencial enorme y nada más unir esas fuerzas y seguir adelante, ¿no? Aunque parezca imposible, yo también creo que nada es imposible cuando mucha gente está convencida y trabaja por un mismo propósito superior, que creo que es parte de lo que estamos todos. Sí, efectivamente eso es lo que, bueno, eso es lo que puedes esperar y lo que todos pueden esperar de Asomo y que va a seguir poniéndole por usar un lenguaje coloquial en estos temas. Y bueno, no, solo agradecerte una vez más el rato que compartiste con nosotros y desearte la mayor de las suertes en este nuevo reto que se te presenta, tanto a nivel profesional como familiar en general. Así es que de verdad la mayor de las suertes y pues esperemos luego seguir en contacto de alguna forma. Muchas gracias. Ministra, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la labor. Le deseamos los mayores éxitos a usted y a su familia, porque como bien decía, esta nueva aventura es suya y de su familia también. Muchas gracias de verdad por toda la labor. Quedan muchas cosas pendientes, muchas acciones desde Asomoy, como bien decían todas acá y don Eric, pues vamos a seguir impulsándolo. Y agradecerle por conversar con la gente, ¿verdad? Por mostrarnos también ese aspecto humano. Gracias por ser toda una lideresa, esas decisiones que como mujer y como persona hay que tomar a veces. Y para ese rumbo donde usted va, desearle todo el éxito. Muchas gracias de verdad por el espacio. Y bueno, a todas las personas que nos han estado viendo por Facebook Live, acá queda también la videollamada para que la gente lo pueda repasar. Agradecerles. Esta fue la segunda edición de esta jornada de conversatorios con mujeres lideresas. La próxima semana vamos a estar conversando con otra lideresa, con la primera dama, así que para invitarles para que continúen por acá y ya vamos a ir más bien en el próximo conversatorio, ir ahondando más específicamente sobre el tema de movilidad y las cosas que se hicieron y lo que está quedando pendiente y urgente. Así que muchas gracias, ministra, y a todas las personas que Gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, gracias.